Según un estudio, el 78% de las personas que ven el Super Bowl ven los comerciales. Y el 48% de las personas en general que ve el Super Bowl dice que lo hace solo por los comerciales. Y los comerciales normalmente son algo que la gente odia ver, pero no los comerciales del Super Bowl. Estos son diferentes. La pregunta es ¿por qué? ¿Qué hace más interesante o más especiales a los comerciales del Super Bowl de los demás? ¿Y por qué hay veces que estos generan más conversación que incluso el mismo partido? Bueno, yo tenía esta misma pregunta, así que decidí investigar. Y prepárense porque lo tengo justamente aquí mismo. Y ve, por ejemplo, aquí dice los comerciales del Super Bowl. Así que justamente aquí tengo 3 razones por las cuales los comerciales del Super Bowl son más especiales y funcionan mejor que otros comerciales, porque son diferentes. Así que lo primero es... Funcionó, pensé que eso no iba a funcionar. La historia. Todo esto empezó en 1967, sí, ya hace más de... mucho tiempo. En esta época, un espacio publicitario para el Super Bowl de 30 segundos costaba aproximadamente $42,500. Esto es nada comparado a los precios que vamos a ver más adelante. Una de estas razones era porque la audiencia en ese momento era mucho más pequeña que la audiencia que hay hoy en día. Eran aproximadamente entre 40 y 50 millones de espectadores. Todo esto los primeros años del Super Bowl. Pero no fue hasta los años 70 que pues la NFL se consolidó como la NFL y con todo esto empezaron a subir sus números. Por lo tanto, asimismo creció la audiencia de este Super Bowl y la popularidad. Y sí, obviamente había comerciales, pero no eran especiales, no tenían esta magia que tienen ahora mismo. Y aquí es donde empieza todo esto porque hay algo que cambió todo. Pues hubo una empresa que prácticamente empezó todo este relajo y cambió para siempre la manera en la que vemos los comerciales del Super Bowl. ¿Puedes adivinar qué empresa es? Así es, Apple. Sí, no se pueden estar quietos. Bueno, en 1984 Apple sacó un comercial durante el Super Bowl que fue dirigido por Ridley Scott, quien ha hecho películas como Gladiador, Alien, Blade Runner, etc. ¿Sabes? Un director bastante reconocido. Bueno, que en ese momento creo que solo había hecho Blade Runner. Pero igual, un gran director. Este fue un comercial basado en una novela que mostraba a una heroína rebelándose contra un gran hermano en una sociedad futurista, esto como una metáfora para el lanzamiento de la computadora Macintosh. Era básicamente un comercial que contaba la historia sobre cómo la Macintosh iba a cambiar la tecnología y el mundo de las computadoras para siempre. Por lo tanto, mucha gente considera este como uno de los mejores comerciales de la historia y sin duda esto fue todo un antes y un después sobre cómo se hacen los anuncios en el Super Bowl. Y digo, ya ha pasado mucho tiempo desde este comercial y hay gente que todavía sigue hablando de él, o por lo menos yo, que soy el único que se le ocurre hacer un video entero sobre comerciales. Pero este comercial en general probó una cosa, que una historia creativa con una altísima producción podría generar un impacto enorme. Lo más interesante es que este comercial solo pasó una vez durante el Super Bowl, pero días después pues se siguió hablando de este comercial y generó muchísima conversación. Por lo tanto, otras marcas vieron esto y durante los años siguientes la producción y el valor de estos comerciales del Super Bowl subió demasiado, haciendo a los comerciales del Super Bowl un evento bastante único en el que incluso hay veces que la gente habla más de estos comerciales que del juego en general. Pero ¿cuál es la diferencia entre estos comerciales del Super Bowl y comerciales normales que ves por todos lados? ¿Por qué vemos a más celebridades en estos comerciales del Super Bowl que en otros? ¿Y qué es lo que hace un comercial del Super Bowl digno de un comercial del Super Bowl? Aquí es donde entra la magnitud. Me voy a comprar mejores marcadores. Bueno, un comercial del Super Bowl no es como un comercial cualquiera, es uno que se queda en tu mente por días, o por lo menos eso es algo que debe pasar. Por esto es que las marcas ponen sus anuncios más creativos y originales para este evento. Y con esto obviamente llega una gran inversión detrás de estos comerciales. Para los comerciales del Super Bowl las marcas invierten bastante dinero en muchas cosas como producción, música, actores, celebridades. Y no es solo esto, sino que muchos de estos comerciales tienen un valor o un nivel de producción digno de mínimo un cortometraje de cine. Por lo tanto, esto es lo que eleva a estos comerciales mucho más allá y hace que la gente espere algo más de ellos. Como por ejemplo este comercial que dirigió Michael Bay, que es el que dirigió las películas de Transformers, y este fue un comercial que hizo para el Servicio Secreto de Estados Unidos. Este comercial cuenta la historia de Estados Unidos a lo largo de los años y muestra que el Servicio Secreto siempre está ahí para proteger al país. Todo esto a través de diferentes secuencias que se ven bastante cómicas, no te voy a mentir. La voz incluso parece que es el mismo Optimus Prime el que está narrando este tráiler. Ven, ya le dije tráiler, este comercial. Pero el punto entero de este comercial es hacer ver cool a todos estos agentes del servicio secreto y hacer algo épico de este servicio secreto. Porque al final del día este es un comercial para que nuevas personas se enlisten al servicio secreto de Estados Unidos. Y sí, Michael Bay es suficiente para eso. Y hay muchos directores reconocidos que han hecho comerciales ya para el Super Bowl, como por ejemplo este año en el 2026 Yorgos Lanthimos y
y Emma Stone van a hacer una colaboración y van a hacer su propio comercial para Squarespace. Y todos estos comerciales tienen algo diferente a otros comerciales, y es que estos cuentan una historia. No solo los del Super Bowl, pero los del Super Bowl tienen que llevar más allá esta historia. Tienen que buscar la manera de hacer el mayor impacto posible con el poco tiempo que tienen. Un gran ejemplo de esto es el comercial que sacó Pepsi este 2026 para el Super Bowl. Este fue un comercial que se comentó por todos lados y estuvo generando conversación por días. Y pues bueno, este comercial cuenta la historia del oso polar de Coca-Cola, que está en una prueba a ciegas en las que tiene que elegir qué refresco le gustó más entre Coca-Cola y Pepsi. Aquí el oso polar escoge Pepsi y descubre que siempre le gustó más que la Coca-Cola. Por lo tanto, entra en crisis para al final encontrar a otro oso polar que también comparte sus mismos gustos. Juntos se van a un concierto y aquí recrean el famoso meme del engaño del CEO. Pero en vez de avergonzarse, lo toman con orgullo, haciendo así referencia a que aceptaron su gusto por la Pepsi sobre la Coca-Cola. Es una historia bastante pequeña, pero como puedes ver es muy significativa y obviamente a mucha gente le encantó. Trajo de vuelta esta competencia que ya no había tanto entre Pepsi y Coca-Cola. Además le dio más presencia a Pepsi y generó mucha conversación alrededor de todo esto. Obviamente todo esto beneficiando a Pepsi. Y todo esto con un comercial de 45 segundos. De verdad qué bonito es el storytelling cuando está bien hecho. Por lo tanto, cada comercial del Super Bowl tiene una historia y definitivamente es importante saber contarla. Pero otra cosa que tampoco me explicaba mucho antes de hacer este video es ¿por qué hay tantas celebridades? ¿Por qué hay tantos actores? ¿Por qué hay más que en comerciales normales? Bueno, esta es otra parte de la magnitud de los comerciales del Super Bowl y son las celebridades. Hay muchas razones de por qué las celebridades aparecen en estos comerciales del Super Bowl, pero una de ellas es básicamente por el poco tiempo y el impacto que pueden generar en ese poco tiempo. Las marcas, al tener poco tiempo para poder presentar sus comerciales, lo que hacen es incluir a celebridades, actores, deportistas, todo esto para que ellos puedan tener un mayor impacto en la audiencia. Esto hace más memorable a este anuncio y además trae a esta audiencia que ya tienen de por sí esas celebridades. Así que cuando una persona ve a un artista, un cantante o una celebridad que conoce, es mucho más probable que se quede a ver este comercial. Como por ejemplo este comercial de Pringles con Sabrina Carpenter de este año. En este comercial, Sabrina Carpenter tiene una cita con un hombre hecho de papas Pringles y la historia entera se basa en que Sabrina Carpenter está buscando un hombre y no un niño, lo que va mucho con su marca y lo que pone en sus canciones, y eso lo encuentra en las papas Pringles. Al final del día, todo esto es sobre la atención del público y sobre lo que estas celebridades pueden traer para estos comerciales. Pero ahora otra pregunta bastante interesante, y es que ¿por qué todo este esfuerzo? O sea, ya les dije toda esta cantidad de producción y toda esta calidad que va detrás de estos comerciales de Super Bowl, pero ¿por qué tanto esfuerzo? ¿Por qué no mejor invertir todo este dinero en un montón de comerciales para todo el año? ¿Sabes? ¿Por qué aquí? Bueno, la cosa es que los comerciales del Super Bowl tienen un valor diferente, y aquí es donde entra la tercera cosa, que es el valor real. Ya vi que la O está un poquito jodida, una disculpa por eso. Solo para que te des una idea, los comerciales de este año del Super Bowl, los espacios para que te puedas anunciar, va a estar aproximadamente entre 10 millones de dólares. Además, el promedio para un espacio de solamente 30 segundos en este evento está en aproximadamente unos 8 millones de dólares. Pero de nuevo, ¿por qué tan caro? ¿Por qué vale la pena invertir en estos comerciales? Bueno, primero que nada, el Super Bowl obviamente tiene una audiencia gigantesca. Como ya dijimos al principio del video, tienen 100 millones de espectadores, lo cual obviamente es algo muy difícil de conseguir a menos que seas MrBeast. Y si combinas todas estas visitas con personas que además están interesadas en ver estos comerciales, pues el valor y el precio sube todavía más. Además, como los espacios para los comerciales de este Super Bowl son demasiado limitados, son entre 70 y 80 espacios publicitarios por Super Bowl, así que muchas empresas compiten por esto, lo que termina haciendo que el precio suba. Pero el valor que realmente tienen estos comerciales del Super Bowl es que no solamente se quedan en el evento del Super Bowl. Estos comerciales normalmente trascienden más de estos 30 segundos. Las marcas ponen todo este trabajo, toda esta producción para que su comercial pueda impactar mucho más allá de estos 30 segundos, para que pueda haber una conversación real. Al principio vas a invertir mucho dinero, pero pues si todo esto sale bien, si haces un gran comercial, al final del día, durante los días siguientes, o si lo haces muy bien, años, la gente va a seguir hablando de este comercial y vas a tener, entre comillas, publicidad gratis. Por eso es que las marcas ponen tanto esfuerzo en estos comerciales de Super Bowl, porque la combinación de todo esto hace que estos comerciales sean aún más especiales. Y además, según expertos, si una marca quiere generar conciencia rápido, el Super Bowl es de las maneras más rápidas de hacerlo. Pero eso sí, obviamente no es la más barata. Así que, ¿por qué los comerciales del Super Bowl son tan populares y únicos? Bueno, gracias a su historia, estos ya se consolidan como eventos, su magnitud al contratar celebridades, actores, deportistas y su producción elevan y aumentan la calidad, y además todo el mundo termina ganando. Y el valor es que los espectadores disfrutan de buenos comerciales y las marcas
marcas logran llegar a muchísimas personas gracias a todo el esfuerzo y el valor y la producción que ponen detrás. Así que ya sabes por qué los comerciales del Super Bowl son especiales. Gracias por ver este video y nos vemos en el siguiente.